nos enfrentamos de nuevo a una posible nueva ola de contagios de coronavirus. Todo indica que sí, según los datos que nos llegan desde Europa, donde muchos países siguen imponiendo restricciones, sobre todo a la población más reacia a vacunarse. Cristo Negrín, Austria y Alemania son los que de momento están empezando a tomar medidas en este sentido. Así es, Roberto. Europa le empieza a ver las orejas al lobo con una nueva ola o posible nueva ola y efectivamente Austria ya lo anunciaba en el día de ayer, pues esos confinamientos. Pero vamos a ver un repaso por Centro Europa, porque Alemania estamos viendo que tiene un 67% de la población vacunada y ya el nuevo gobierno ha anunciado medidas restrictivas como confinar a la población que no ha recibido las dosis porque voluntariamente así lo ha querido. Igual que Austria. Austria lo vemos, pero fíjate el porcentaje de vacunados. El 75% de la población pues está vacunada y ya anunciaba ese confinamiento durante 10 días para los no vacunados y es el primer país de la Unión Europea que ha autorizado la vacunación a los niños menores de 12 años, entre 5 y 12 años. De momento pues ha hecho caso omiso a la Agencia Europea del Medicamento. Vamos a ver qué ocurre. Fíjate en el Reino Unido. El 67% de la población. Solo el 67%, Solo el 67%. Con lo mal que lo han pasado en el Reino Unido, con la cantidad de muertes que han sufrido. Exactamente, realmente los niveles de vacunación no son tan altos como personalmente los esperaba. En Reino Unido, el 67% de la población, de momento Boris Johnson no ha anunciado nuevas medidas, tan solo dice que va a aplicar esa tercera dosis de recuerdo para las personas mayores de 40 años, 40. Francia, con un 69%, anuncia la misma medida. En este caso, Macron ha dicho que para los de 50, para los mayores. Y fíjate, Países Bajos, muy curioso, me ha llamado mucho la atención. El 82% de la población ha recibido sus dosis, sus dos dosis. Un porcentaje muy alto y empiezan a tener problemas también. Empiezan a tener problemas, pero sin embargo ha sido un gobierno que ha puesto medidas muy restrictivas. Por ejemplo, pasaporte COVID para servicios públicos, para asistir, bueno, para meterse en una guagua o, por ejemplo, asistir a un teatro. Y además han anunciado que no va a haber celebraciones de Nochevieja. Se han quedado sin fin de año. Se han quedado de momento sin fin de año. Bueno, y aquí estamos con los debates sobre la cabalgata de Reyes y las fiestas de Navidad, en fin. Bueno, Cristo, en España hemos hecho un gran avance en la vacunación, las cosas como son comparado con todos estos países, pero también por comunidades la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia, sobre todo porque hay que tener en cuenta que hace unos días, ya lo vimos, la ONU pues felicitaba a España por esa campaña de vacunación, por cómo se había gestionado y tenemos un 79%. A día de hoy casi rozamos el 80% de la población diana que ha recibido esa pauta completa. Y fíjate, vamos a hacer un pequeño ranking de esas comunidades que menos están vacunadas. Y Canarias ocupa el quinto lugar por la cola. El 75,6% de la población ha recibido esa pauta completa, al mismo tiempo Cataluña y Baleares con un 72,2%. Nos llama la atención las dos ciudades autónomas, Ceuta casi con un 72%, pero fíjate Melilla, el 63,7%. Melilla está a niveles europeos. Niveles europeos, pero sin embargo, otro dato curioso que ya nos dirán los expertos, pues no tiene una incidencia tan elevada como puede ser País Vasco, que supera el 80%, o Navarra, que también está sobre el 79-80%. Bueno, si quitamos las ciudades autónomas, Canarias sería la tercera que menor porcentaje de vacunación tiene, teniendo en cuenta que es buen porcentaje. Es un dato muy positivo y además hay que prestar atención a esa población entre los 20 y 49 años, Roberto. Bueno, vamos a preguntar por qué. Se lo vamos a preguntar a Amos García Rojas, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, Amos? Buenas tardes. Hola Roberto, que hay un placer estar con ustedes. Bueno, no queremos decir que sea un dato malo, pero nos llama la atención que dentro de las comunidades autónomas Canarias no esté a la cabeza de vacunados, sino más bien al contrario. ¿Por qué? Sí, yo creo de todas maneras que hay que expresar que estaríamos, digamos, en un puesto decente de la Champions League, porque nuestro país es el que está liderando las coberturas vacunales en todo el mundo, en los países desarrollados proporcionalmente. Si lo vemos así, estamos muy por encima de Austria en un momento dado, de Alemania incluso. Efectivamente, eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y hay que entender también lo tremendamente complejo que es la actividad vacunal de este tipo en el contexto de una campaña en un marco de isla, donde las vacunas llegan a las dos islas capitalinas, hay que derivarlas a las islas periféricas y al mismo tiempo en las mismas islas periféricas
teniendo en cuenta lo que significa la conservación de esa vacuna, que es extremadamente complicada, hacer una planificación exquisita para conseguir que la ciudadanía llegue a vacunarse. Aún así, repito, estamos en unos parámetros francamente positivos. Yo creo que estar en un país que en estos momentos lidera las políticas vacunales a nivel mundial nos deja en una situación francamente positiva. Amos, estamos de acuerdo en que ahora mismo, aquí en Canarias, por centrarnos en las islas, quien se quiere vacunar ahora mismo lo puede hacer y no va a tener que esperar mucho para hacerlo quien tuviese esa necesidad. Se me ocurre, a lo mejor es un problema censal, es decir, que a lo mejor el censo recoge muchas personas como residentes que igual no residen en su isla, residen en otra o están viajando de un lado a otro. ¿Puede ser algo así? Sí, no, hay dos elementos fundamentales que pueden explicar también el por qué tenemos una cobertura que manifiestamente mejorable, sobre todo en un tramo etario muy concreto, que es el de los 20 a los 40 años. Y esto es básicamente por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque son personas no fáciles de controlar, de llegar a ellas. Muchos son estudiantes que están fuera de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, y es decir, es un porcentaje de personas más difíciles de poder controlar y poder citar para la vacunación. Y también, en segundo lugar, porque son personas que por su edad no tienen una excesiva percepción de riesgo. Es decir, piensan que esto de la COVID es un problema de las personas de edad avanzada. Yeah. Sin ser consciente de que efectivamente el peso clínico del COVID es mucho más importante en personas de edad avanzada que en personas jóvenes. Pero cuidado, el ser joven no inmuniza, no vacuna frente a las formas graves de la enfermedad. Y desgraciadamente en nuestra tierra tenemos varios ejemplos de jóvenes que sin ninguna patología previa desgraciadamente han fallecido por no estar vacunados. A ver si va calando el mensaje de que hay que vacunarse para ese pequeño porcentaje que aún, pues bueno, no tiene esa necesidad, como dice. Pero bueno, vamos a empezar por una buena noticia hoy. Hay un virólogo alemán, que no es un virólogo cualquiera, Amos, que es el gurú un poco, bueno, del gobierno alemán, es quien ha predicho con mayor certeza todo lo que iba a ir sucediendo en aquel país, que dice que España y Portugal van a ser los primeros en superar la crisis pandémica y que probablemente será esta primavera. ¿Exceso de optimismo o hay que creerlo? Bueno, yo creo que se fundamenta en hechos objetivos. Yo creo que la gran diferencia que tiene España y Portugal con respecto a otros países de la Unión Europea se sustenta en dos elementos clave. Las coberturas vacunales por un lado y también el que las medidas de descompresión sobre las actividades que teníamos implementadas durante la pandemia, como el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera, la mayoría de los países europeos las detencionaron de un día para otro, sin evaluar el peso que podía tener el prescindir de estas medidas en un determinado momento sobre la pandemia. Nuestro país no, en nuestro país y en Portugal se han seguido manteniendo esta situación de tensión porque era necesario entender que con la vacuna solo no bastaba, teníamos que seguir incorporando además mecanismos de control como las mascarillas en interiores y esto ha posibilitado que en estos momentos nuestro escenario sea mejor que el de Europa. Lógicamente, con esas coberturas vacunales es lógico pensar que estamos más cerca que otros países en conseguir un impacto más sólido sobre la pandemia. Pero a mí me gustaría añadir algo que creo que es importante y es pandemia, es sustantivo, pandemia. Es decir, una pandemia no se puede ir en un solo país, tiene que ir a nivel global, porque estamos en un problema global y por lo tanto nosotros estaremos en mejores condiciones, posiblemente en primavera. Yo creo que sí, que es ajustada esa visión con todas las limitaciones que puede tener del virólogo alemán, un experto magnífico, pero no hay que olvidar que no estaremos ausentes de la pandemia, porque la pandemia es un problema global. Bueno, y otra cuestión también a tener en cuenta, porque el Consejo de Ministros va a cambiar los baremos, o por lo menos eso es lo que ha anunciado, que pretende cambiar los baremos en el índice de casos para definir que tengan mayor o menor gravedad. Es decir, que para que la situación de casos sea más grave tiene que haber mayor número de casos porque se está viendo que aunque hay más contagios, son contagios menos graves gracias a las vacunas. Efectivamente, yo creo que eso es exacto. Ya la cara que en estos momentos está ofreciendo la pandemia es diferente a la cara que ofrecía hace unos meses. La cara que ofrecía hace unos meses estaba ligada al número de casos, pero también ligada a la cara más dramática, más terrible que ha tenido este problema, que estaba unida a las hospitalizaciones, a las UCI y a los fallecimientos. En estos momentos, gracias a la vacuna, el impacto de la pandemia sobre las hospitalizaciones, las UCI
y los fallecimientos están mucho más limitados. Y eso es un elemento que lógicamente hay que evaluar a la hora de considerar cuál es el estatus de la pandemia en nuestro territorio. Bueno, pues veremos cómo avanza este tiempo. Tendremos que hablar todavía, Amos, de las celebraciones que se mantienen en Navidad y cuáles no, porque están ya las fiestas ahí al lado. Pero bueno, aún queda tiempo para ese debate que ya se empieza a plantear en muchas instituciones. Nada, hablaremos, Roberto, pero a mí me gustaría que el debate no fuera qué vamos a hacer en Navidades, sino qué vamos a hacer para que la gente que no se ha vacunado se vacune y que podamos seguir avanzando en la lucha contra la pandemia. Ese es el debate que realmente me interesa como sanitario. Ese no varía, ese lo estamos manteniendo constantemente, ese consejo y esa aportación. Y después ya iremos viendo a medida que van transcurriendo diferentes hitos. Amos, gracias, un placer como siempre. Un placer, Roberto. Hasta luego, buenas tardes.